Ata Delfino, Curateja y hasta Masurusa, Aruskip, Huesqueatán, Hueca indígenas, Cayuxa Toqueta, Cunateja y hasta Haniusa, Hueap Jaraki, Jupanacaro, Hichaja, a ver, Gilata in Kama Haniu, Sataja Haniti y hasta Yaka Amtawina Campi, Sarantapjaspo, Kamata, Hit Eñataki, Chilawinaka, Gilata Delfino. A ver, ¿cuánto jonja quizás Gilata Freddy? Niwa tema administrativo jurídico AXA Naciones Pueblos Indígenas Originarios Kukunar Pachateja Kaya Lunes Urupanakatanta Askap Ukahilatanakanja ya Ukanja Upanakatima demanda Kaisa CDH Kotokoruchain Munapjaspaja Fundamenta Pañapawa Wasuruja Uñakiptanoa Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley 031, Utjeñapawa, legitimidad y legalidad como naciones, pueblos indígenas originarios. Entonces, ¿cuánto conja? Quizás, Upanaka Sapjani, Kunamati, Churusistaraktanua, conferencias de prensa, Uxata conja, y hasta ni una nakaja, Payakapjate, acá, agosto, Ukafechanja, naciones, pueblos originarios, Nanakajual, Saikatapjasa, pero. Kanaña pawa aroja, ma interés partidario Hilata Culiacanacanja kunamti mencionayasna, ukankiwa Hilata Nelson Condori, upaja niwa Nación Pueblo Indígena Originario Kiti, upaja ma organización social sindical Confederación Única de Trabajadores Campesinos Uxato Jotuajuti. Entonces ukatawa nanakasa sabjarakta waliki uka rechazo. Utawi kuatsa hayal tawi aptoa nación aymara kotokoja porque haniwa hichakama akatunka soktan marajiwa aka constitución política del estado plurinacional hichurka maja verdad suma utkiti legitimidad y la legalidad marco jurídico al norma de la Constitución Política del Estado Plurinacional, Kunamati Sayatra, Haniwa Utkitima Carta Orgánica. Constitución Política del Estado Plurinacional es clara en el artículo 284 de la Constitución, donde existan los municipios, donde existan las naciones, pueblos indígenas originarios en los municipios, tienen que tener su carta orgánica para tener las directas representaciones. En caso no hay carta orgánica, tiene que haber autonomías indígenas originarias para llevar la directa representación como a la Asamblea Legislativa Plurinacional y como también, como nuestros, los hermanos que el día lunes han pedido al corte electoral, de que ellos también podemos ser los candidatos como naciones, pueblos indígenas originarios. Y por lo tanto, y a lo menos, como decía, la CONSAC, la CONAMAC, la Federación y de Oruro es, si no me equivoco, es Cayum, ¿no? Son organizaciones sociales, o sea que es un nombre que cualquiera se puede colocar porque nadie le identifica como nación, pueblo indígena originario, ¿no? Entonces, en ese marco normativo es de donde nosotros aplaudimos la nación aymara porque tenemos un tierra territorio, tenemos nuestra identidad propia, tenemos nuestra propia idioma, tenemos cultura y por eso también nosotros nos identificamos como naciones, pueblos indígenas originarios. En ese marco normativo, sí, nosotros ya estamos alistando para las subnacionales, ¿no? Ya tenemos un marco jurídico que ya hemos tematizado también, quizás en marco temas administrativas ya para que no haya problema, no tropezar como los hermanos que han tratado de participar con intereses partidarios a nombre de las naciones, pueblos originarios, para no tropezar. Pero nosotros sí tenemos una identidad, cultura donde marcamos desde el ayllu, desde el marca, desde el suyo y tenemos una identidad que es la nación aymara. Y la Constitución Política del Estado es clara, reconoce a las 36 pueblos indígenas originarios. Entre eso no está CONSAC, no es una nación. CONAMAC no es una nación. Federación Única no es una nación.
La organización social de Curahuara de Carangas tampoco es una nación. Entonces, a eso normativo también nosotros estamos un poco tematizando jurídicamente para tener nuestras representaciones directas. Yo sé que en estas elecciones para nacionales no vamos a alcanzar, pero sí, para 2030 la nación aymara, a la cabeza del hermano Hino, vamos a preparar la presentación como candidatura, como presidente y vicepresidente, como organizaciones, naciones, pueblos indígenas originarios. Hermano, en ese marco, ¿cómo están ustedes ya, lo que decía también, preparándose para lo que va a ser las elecciones subnacionales? ¿Cómo están realizando la estructura correspondiente, tomando en cuenta que necesitamos también autoridades, ¿no?, dentro de la Asamblea Legislativa Departamental, en la gobernación y por supuesto también en las alcaldías? En ese marco, el día jueves de la otra semana, tenemos una reunión con el gobernador, porque tiene que tratarse los marcos jurídicos. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de la gobernación a nivel departamento de La Paz no reconoce no incorpora dentro de su estructura orgánica a las naciones, pueblos indígenas originarios. Y como también dentro del municipios tampoco incorpora. Y por lo tanto, el día jueves nosotros vamos a tener reunión con la gobernación, porque mediante una personalidad jurídica es donde incorpora a las organizaciones sociales. Y por eso también ha habido mucha equivocación, confusión de nuestros ayllus, marcas suyos, han sacado sus personalidades jurídicas como fueran organizaciones sociales. Un ejemplo, por ejemplo, hemos optado el Suyo Hacha Pacajaque, tiene su personalidad jurídica, pero ¿qué dice? Suyo Hacha Pacajaque de provincia Pacajes, dice, ¿no? Organización social, o denominado organización social. Entonces, en esa estructura de la gobernación, no están manejando en la ley 133, hay mucho vacío jurídico, no está anormado al normativo de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Entonces hay que hacer unos temas administrativos jurídicos para fundamentalizar si verdaderamente las naciones, pueblos indígenas originarios necesitan personalidad jurídica, o tienen que tener una personalidad jurídica especial, ¿no? O va a tener mediante una resolución y ley, ¿no?, mediante ley de la gobernación, la incorporación estructura de las naciones, pueblos indígenas originarios. Hay veces muchos hermanos y hermanas dicen, somos reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional, hay, ¿no?, el autogobierno, la libre determinación, pero también dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional hay un marco jurídico que cumplir. Hay una Constitución, no podemos sobrepasar ni como naciones, pueblos originarios, ni las mismas instituciones como municipios, ni gobernaciones, ni el mismo presidente, vicepresidente, ni los 4 órganos del Estado. Entonces, en ese marco normativo es donde hay que fundamentalizar, primero, empezar desde Departamento de La Paz, bajar al municipio, y recién es donde vamos a incorporar dentro de la estructura del Estado plurinacional las naciones, pueblos indígenas originarios. Por eso, lamentablemente, mayormente, como decía ayer, no está normado la ley corte electoral, es un órgano del Estado también, no está anormado las naciones, pueblos indígenas originarios al normativo de la Constitución Política del Estado Plurinacional. En ese ámbito, jurisdicción es donde no hemos podido participar hace 16 años. La Constitución Política del Estado Plurinacional tiene 16 años, pero aquí en el Departamento de La Paz y como en el Estado Plurinacional reina lo que es la organización social de lo que es la Federación Única de Trabajadores Campesinos. Por eso quizás voy a reiterar uno más donde dice en el artículo 284, dice donde existan en los municipios. Entonces es claro la Constitución Política del Estado Plurinacional que todos y todas las bolivianas no son nacionales.
naciones, pueblos originarios. No, y aquí ya canan, sino curateja. Churna can pantas y biutje, ¿no? Pantas y biutje con una teja pacajes o masuyos, hanucaja caisa Santa Cruz marcatza, ¿no? Upana casapje una caja sarantapja con una teja y hasta ya usañapao que órgano electoral hay que kirina casa, sasin cana está pero. Hichacama organización, kayu kamapchi. Sidop, nada más pasir una canción por no tan voy a pgeu, kilataino, ¿no? Ya nana caja kipka candidato hayu canipto, upaj saranta pjañapa o sasin. Pero icha akama ya hasta haniu sawai hapchi icha jupanacas kunslura pjañapa silataino. A ver, por eso Gilata Freddy, Hiwasana caja utjaña pawa. Legitimidad y la legalidad. ¿No? Legítimos, todos somos originarios. Hicha legalidad toconja norma taña pawa a Constitución Política del Estado Plurinacional. Kuns May, Mayiwa, dada la existencia precolonial de las naciones pueblos originarios. Ahora hay una ley 031 donde dice la institución propia es el ayllu, el marca, el suyo de las naciones pueblos originarios. Ahora dentro de la Constitución Política del Estado el artículo 2 y el artículo 5 que especifica son idiomas oficiales, el castellano y las idiomas de las naciones, pueblos indígenas originarias. Entonces, en ese marco normativo no puede ir, pues, hermano, una organización social poniéndose un nombre de Tupac Katari, poniéndose un nombre de CONSAC, un nombre de CONAMAC, o sea, ¿no? Es un nombre colonial. Es después del 52 por adelante. CONAMAC, por ejemplo, es el 97, la CONSAC es antes del 97, la Federación después del 51, o sea, no hay una tema jurídica, normativa, legalidad en ese marco. Pero sí, hubiese aplaudido si una nación quechua, con su propia identidad, idioma, se presente con su candidato para presidente, vicepresidente, inclusamente. Mi persona mismo como Hilaria Pumalco de la Nación Aymara, nosotros hubiésemos apoyado para que el corte electoral dé pues la fe en ese norma jurídico para que tematicen como presidentes, vicepresidentes a su nación, pueblo indígena originario que es la nación quechua. Ahora, si nosotros como nación aymara nos hubiésemos presentado también, yo creo las otras naciones, pueblos indígenas originarios nos hubiesen apoyado, porque hubiésemos tenido la legitimidad y la legalidad. No hubiésemos ido como las organizaciones sociales pertinentes que hay en el Estado plurinacional. Y hay ese tema también, entonces, hermano, que se va a trabajar y se va a reunir con el gobernador del Departamento de La Paz. Esto tomando en cuenta que hay varios sectores en nuestras provincias, sobre todo, que ellos están pidiendo un candidato, pero también al mismo tiempo no hay quien los unifique, hermano, ¿no? Por lo menos llamarles, hacerles, darles a conocer a ellos cuáles son las propuestas o quién puede estar a la cabeza de esa representación que quieren en nuestras provincias, por lo menos en el Departamento de La Paz no se ha visto aquello. Y vemos lamentablemente, hermano, y no, a los mismos políticos de siempre, pero buscando candidaturas. Si no les va bien en las nacionales, las subnacionales. Creo que es momento de cambiar también todo aquello, hermano. Eso es, hermano, por eso la Constitución Política del Estado mismo optimiza de que las naciones, pueblos indígenas originarios no necesitan personalidad jurídica. Ahora, hoy, imagínate, el corte electoral pide una personalidad jurídica colonial, o sea que es reconocido, ¿no? ¿Me entiendo? O sea que una personalidad jurídica colonial. Ahora pide para las subnacionales una personalidad jurídica colonial, o sea, ¿no? Si tienes personalidad jurídica como suyo, bueno, pues participa, o sea, no. La incorporación en la estructura de la gobernación del Departamento de La Paz o en los otros departamentos tiene que ser especiales, específicos para las naciones, pueblos originarios. Por ejemplo, hablando de las personalidades jurídicas, hermano Freddy, Cuyacanansi,
para tener una personalidad jurídica, por ejemplo, nos pide normativo colonial. ¿Qué nos dice? Una solicitud dirigido al gobernador, acta de fundación, nos pide acta de posesión, ¿no? Dice credenciales de los dirigentes o dirigentas, fotocopias simples. O sea, la nación pueblo indígena originario no tiene fundación. La nación pueblo indígena originario, el ayllu, el marca, ya son ancestrales de Jayamaras. Si nosotros nos hemos descolonizado ideológicamente, políticamente como originario, sí podemos hacer la reconstitución del ayllu, del marca. Entonces, ¿cómo podemos pedir o cumplir al requisito donde nos pide fundación? O sea que el suyo Hachapaca Jaque se habrá fundado recién nomás. Hacha suyo Paca Jaque tiene ancestralidad. El suyo Colla tiene ancestralidad. La nación Aymara tiene ancestralidad. ¿Y cómo yo puedo presentar mi estatuto orgánico o mi personalidad jurídica como nación Aymara? O sea que un personal jurídica colonial optando que recién he fundado la nación Aymara. O sea que no tiene lógica fundamental. Ahí es jurídicamente donde los hermanos del CONAMAC, del CONSAC, se han equivocado en totalidad porque han presentado una personalidad jurídica colonial. Entonces, en ese marco, como opta en el marco jurídico de la Constitución Política del Estado, ya norma y reconoce a las naciones pueblos originarios, donde hay que enmarcar porque ya colonialmente ya somos divididos por departamentos, ya somos divididos por municipios, por provincias. Entonces, hay que hacer la incorporación y estructura dentro de lo que es la gobernación. Por eso nos vamos a reunir. Nosotros no vamos a pedir una personalidad jurídica a la gobernación por mediante un estatuto, por mediante los requisitos coloniales, sino nosotros vamos a pedir un requisito especial y la personalidad jurídica, si quiere admitir a la nación Aymara o a los Ayllus marcas, tiene que ser una especial, específicamente anormado a la Constitución, las personalidades jurídicas que quiera otorgar la gobernación. Entonces, por eso decía la 133 y la continuación 169, si no me equivoco, que lo han optado, tiene algo harto vacío jurídico al normativo de la Constitución. Entonces, en ese normativo, hermanos y hermanas, no hay que confundir y hay que identificar la legalidad y la legitimidad al marco normativo de nuestra Constitución. No, asquiwa Cuyacanán se cama muy ascaracta, ¿no? Gilata ino hayu pampisa, ¿no? Acá ta ampi hasta canais ascaquiñani kuna teja nincaras asquetan patesivina caut quitatina. Yacapanaka haniu kamankit ukamaos así hasta sabjaractan. Checais yacapanaka si hasta hayu carus arjauroactan, pero kamachina kasute, kelkatana kasute, que hayu kamar kama sarantatas paja y hasta maijajareki Cuyacanán. Y eso es también de preocupar porque hace falta una orientación para que no cometamos estos errores, ¿no? Que a la par también viene un dirigente que por ahí ha interpretado de diferente manera la norma, la ley y te la explica de esa manera, pero tenemos que también tener obviamente ya lo que corresponde en cuanto a lo que es realmente en las diferentes provincias y en las diferentes naciones, cosa que lamentablemente muchos desconocemos. Hermano Ina. Eso es verdad, Cuyacanansi, por eso un poco siempre estamos aquí en la radio San Gabriel, estamos en otros medios. Esta mañana también, por ejemplo, hemos tematizado el tema de tierra, territorio, hemos hablado de esta normativa también, por qué y de qué las naciones, pueblos indígenas originarios, por qué no tienen las directas representaciones hoy, por qué no están fortaleciendo ideológicamente, políticamente como naciones, pueblos originarios, hoy por qué tenemos una tierra de dotación, por qué no tenemos un territorio, por qué no explotamos nuestro propio recurso natural si la Constitución Política del Estado dice en el artículo 30, el párrafo 4, ustedes determinan libremente su territorialidad.
Entonces no estamos cumpliendo, no estamos empoderando la Constitución, sino estamos marcando como fuéramos organizaciones sociales a nuestras instituciones propias de las naciones, pueblos originarios. Ahí está también, hermano Freddy. Le agradecemos como siempre, hermano, por venirnos a compartir también estos términos que a algunos, como les reitero, desconocemos, pero también que la población va orientándose de a poco. Es verdad, muchas gracias, le aplaudimos a la Radio San Gabriel que nos da esta cobertura. Y siempre también nosotros haremos conocer el conocimiento como pueblos indígenas originarios y estaremos presentes en la lucha de los derechos de las naciones pueblos originarios y el tema tierra, territorio, mayormente lo que es nuestros recursos hídricos que hoy se han visto muy contaminados dentro de nuestros comunarios y comunarias, dentro de nuestros ayllos y marcas suyos. Un hayaya, hermano Freddy, un hayaya Cuyacanans.